La reforma gregoriana. Con eso nos vamos a referir al gran proyecto de reforma, evidentemente eclesiástica y por lo tanto de consumo interno en la estructura de la Iglesia, de un Papa, que es Gregorio VII, que aquí tenéis discutiendo, por ahora amigablemente con Enrique IV. Por ahora, amigablemente. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, ya veis aquí que Enrique IV le está echando mano a unos atributos de Gregorio VII, y él no se va a dejar. Estoy echando mano al báculo, bueno, ya veremos esto. La que queríamos investigar es el proceso, es el contexto histórico en el que se sitúa esa reforma. Vamos a iniciar precisamente el tema intentando explicar en qué consistió históricamente esta querella y por qué es importante desde el punto de vista político. Porque no es simplemente un problema de carácter histórico concreto, que sucedió en un momento dado de la historia, a causa de determinadas condiciones, y no fue más allá, sino que es una constante. Hoy lo podemos ver en torno a los medios de comunicación, la concesión de licencias para la emisión de radio o para la impresión de prensa escrita o difusión de las ideas, incluso en el intento por parte de la política de poner puertas al campo en redes sociales o en el mundo de Internet. De alguna manera hoy vivimos de un modo distinto lo que en pleno siglo XI tomó forma, sobre todo en ese conflicto encarnizado, brutal en algunos momentos, que acabó con derramamiento de sangre en muchas ocasiones entre el poder político y el eclesiástico. Pero vamos a ver cuáles son las condiciones, es decir, por qué se producen, qué sucede para que esto se ponga en marcha y también qué elementos actúan como de factores que dificultan el entendimiento entre los dos actores, el emperador y el papa, o el rey, el señor local y el obispo, pues un abad, en fin, la autoridad eclesiástica. En ese contexto situaremos entonces el gran proyecto político, programa político de reforma de Gregorio VII, que es de alcance eclesiástico, en orden a garantizar la libertad, la independencia de la Iglesia, que va a ser su gran preocupación, y al mismo tiempo depurar la Iglesia del riesgo de su mundanización, ciertas costumbres mundanas que hacen a la Iglesia pues, difícil cumplir su misión. Y vamos a ver que esa mundanización viene precisamente por haberse dejado atrapar por la injerencia política. Reservaremos un momento también a examinar en qué situación histórica se encuentra o de qué manera se comprende en este escenario, vamos a llamarlo por ahora así, al cristiano de a pie. ¿Y esto por qué? Porque está configurando también y se configurará a partir de aquí una personalidad histórica. Ya hablaremos de esto. Le dedicaremos una clase nada más a la revisión desde el punto de vista de la historia del derecho canónico del concepto de laico. Estamos hablando de investiduras laicas. Las investiduras que el poder laical, el poder secular, civil, hace con contenido eclesiástico. Por ejemplo, una abadía, un monasterio o una diócesis que se le encomienda a alguien por parte del rey. Es una investidura laical. Se investe a alguien por parte del poder laical. ¿Pero qué es eso del laico? Se va a comprender en este escenario histórico en el que nos estamos moviendo. Podemos retrotraernos más atrás en el tiempo, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, el IX, el X. Se va a comprender el laicado de una manera muy determinada. ¿Vale? Entonces me interesa que revisemos esa definición, para ver también cómo ese concepto va evolucionando con el tiempo y va a traer consigo un cambio con el tiempo, la modernidad. ¿Vale? Pero lo vamos a presentar en ese momento. ¿Sí? Vale, pues eso, revisaremos un poco este concepto del laico porque va a configurar un tipo humano, y este tipo humano trae consigo la modernidad. Porque va a cambiar la interpretación de lo laical con el tiempo. Pero primero vamos a ver cómo se le entiende ahora, aquí, ¿no? ¿Qué imagen de persona de a pie se tiene en este momento para entenderlo? Y luego le reservaremos
unos momentos, desde luego lo vais a tener explicado por Fernando Prieto, tenéis la síntesis ahí, pues las tres grandes referencias doctrinales de esta época. Pero es que las vamos a leer, más que explicar, sobre todo las vamos a leer. Por ejemplo, los anónimos de York, que se van a posicionar en favor de las pretensiones del rey contra el papado. Hugo de Fleury o Juan de Salisbury. Ahora vamos a ver una película que es Thomas Becket. Juan de Salisbury es la gran inteligencia del siglo XI en toda Europa. Secretario personal del arzobispo de Canterbury, también lo fue después con su elección de Thomas Becket, una persona no solamente extraordinariamente formada en toda Europa, en Francia, que era el corazón, digamos, de la cultura entonces, sino que también era invitado, un profesor invitado, digamos, en muchas cátedras, y su cultura era muy vasta, ¿no? Su obra cumbre es esta, el Polycraticus, que aunque se llama Polycraticus y esto nos permite pensar que se trata de un tratado político, en realidad no lo es. No es un tratado solo político, es una especie de enciclopedia Álvarez, como la que en España utilizaban nuestros abuelos cuando iban a la escuela, ¿no? Una especie de compendio de todo, pero con un objetivo, que es formar al hombre público, no solamente al rey, sino en general es algo así como un trato de formación cívica propio del siglo XI. Entonces es además un compendio de todo el conocimiento de Occidente conservado hasta el siglo XI, desde la antigüedad, referencias paganas y referencias cristianas, lo que hace este libro también pues una de esas joyas, ¿no?, que han permitido la conservación del mundo antiguo a lo largo del medievo, evitando su eclipse total, ¿no?, su desaparición. A Juan de Salisbury no lo vamos a estudiar, pero su personalidad es extraordinaria, así que lo tenéis, ya digo, no lo vamos a leer, pero sí que lo tenéis en vuestros apuntes, en el manual de Fernando Prieto, que es el que nos tocaría estudiar. En fuentes no os proporciono demasiadas tampoco. Las de Prieto son las que nos van a ayudar a entrar en el contenido. Os propondré también algún esquema, pero ya hablaremos de ese esquema. Ya lo podéis descargar el esquema, pero ya hablaremos de él, porque ahora no viene al caso. Y también os iba a colgar hoy las diapositivas, pero he preferido esperar, pues en caso de introducir algún cambio. Bueno, es probable que el jueves sí que lo ponga, ¿eh? Entonces ahí tendréis también las diapositivas, por si eso os ayuda, si os da una estructura, al menos del tema. Hay algunas referencias, pero bueno, tampoco ahora en este caso ni siquiera yo me arriesgaría a recomendaros ninguna, ¿no? Lo de Prieto al menos sí que nos interesa especialmente. Vale, ¿hay alguna duda antes de entrar? ¿O alguna cosa? Pues comenzamos. Fijaos, nosotros dejábamos el tema anterior, ahora este que es el quinto le vamos a llamar cuarto, ¿vale? Así ahora vamos a ir quitando el número a todos los demás. Dejábamos el tema anterior con la coronación de Carlomagno. Y veíamos que en Carlomagno en realidad no es que se produzca radicalmente un hecho absolutamente nuevo, es algo que se ha iniciado previamente. Se ha iniciado sobre todo con la figura de su padre, Pipino, si que se puede remontar hasta Carlos Martel, porque ya hay una dinámica, una inercia. Carlomagno recoge y lo institucionaliza, y lo lleva a su máximo esplendor. Y la coronación o la consagración como emperador me hace como el resultado lógico de todo un proceso más largo que va más allá de él, ¿no? Fijaos que, y ahí acabábamos la semana pasada, fijándonos en el hecho de las implicaciones teológico-políticas del hecho de la coronación del monarca, del rey, y en este caso tenemos al emperador. Y nos fijamos incluso en la reina de Inglaterra, Isabel. Bueno, esos rituales que beben de ceremoniales, sobre todo incorporados a los reinos europeos procedentes del reino visigótico de Toledo, es decir, que es una de génesis hispana, son costumbres de génesis hispanas, de las que se aprovecha Pipino III. Acordaos en qué momento. Cuando Pipino le hace una pregunta al Papa Zacarías y dice, ¿a quién le corresponde la corona? Y Zacarías, apoyándose en San Isidoro de Sevilla, le dice, a quien puede ejercer el poder, no a quien le pertenecería en principio, a quien puede ejercer el poder. El poder político real es el poder eficaz, es el poder efectivo, aunque no sea el poder formal. No todo aquel que dice tener el poder
lo tiene verdaderamente en la medida en que no lo ejerce. Y no poder ejercer el poder es no poder, es no tener poder. Y esto es lo que le viene a decir Zacarías a Pipino. Pero, en cierto sentido, Pipino, que viene de Carlos Martel, y además es un hijo ilegítimo de Carlos Martel, quiero decir que tampoco es un tipo que goce unos derechos sucesorios que le permitan aspirar a la corona, bajo ningún concepto, ¿no? Necesita, de alguna manera, un refrendo de su propia legitimidad para el acceso al poder. Eso es lo que consigue con la consagración real, con la unción real. La Iglesia está legitimando de una manera visible el poder de un príncipe, el poder del rey. Y con Carlomagno esto se consume en forma imperial, ¿no? De alguna manera Pipino urge a la Iglesia a dotarle de una legitimidad de la que carece personalmente. Aquí ya se han asociado los destinos de la realeza y los de la religión, de una manera absolutamente indeleble. Y ahora el problema que nos vamos a tener que nos vamos a encontrar y que vamos a tener que resolver es dónde poner los límites de esa relación. Dónde fijar de algún modo la frontera, sobre todo jurisdiccional, hasta dónde puede llegar uno, por muy implicado que esté también en la esfera del otro. Hasta dónde puede llegar lo civil, aunque se apoye en lo religioso, hasta dónde puede llegar lo religioso, aunque necesite del amparo de lo civil. Con Carlomagno, en cierto sentido, eso que toca techo entonces, también de alguna manera se desvanece. Al morir Carlomagno, la corona y el imperio, no de una manera sencilla, porque tiene que rivalizar también con otros pretendientes, pasa a Luis el Piadoso, su hijo, Ludovico Pío, pero luego inmediatamente es desintegrado. A la muerte de Ludovico Pío, de Luis el Piadoso, aquel gran reino unificado de los francos y aquel vasto imperio bajo la corona de Carlomagno se descompone, se fragmenta. Todavía pesa demasiado esa querencia por el terruño, esa querencia por la territorialidad propia de los pueblos germánicos, esa concepción patrimonialista del poder, de la que bebe incansablemente Europa, desprendiéndose de sus raíces latinas. El derecho romano obliga a pensar las cosas de forma no territorial. Y de alguna manera, estos pueblos germánicos tienen en su genética, y no se puede liberar de ella, una querencia por la territorialidad, una inclinación hacia la patrimonialización del poder, el poder como una de tantas cosas que componen el patrimonio del rey, que obliga a que, tras su desaparición, pues se fragmente de Ludovico Pío, luego se disgregan, y las aspiraciones de unos y de otros al imperio, pues va a hacer que el propio imperio no conserve la unidad a lo largo del tiempo que le había concedido Carlomagno. Se va desgastando. Y al cierre del proceso, a finales del siglo IX, se da el paso a una nueva dinastía, que es la dinastía sajona. Se produce entonces, ya en términos estrictos, lo que los historiadores llaman una renovatio imperii, ¿no? No lo llaman los historiadores. Los propios emperadores de entonces van a hablar de una renovación del imperio, renovatio imperii, para referirse a su propio programa de gobierno. Quieren renovar el imperio. Cuando Carlomagno incorpora el imperio, está pensando en Roma y está de alguna manera apoyándose, aunque desde categorías bíblicas, que legitiman su poder religiosamente por su alianza con la sede de Pedro. Pero desde categorías bíblicas, él está intentando renovar un imperio que era el romano, volver a traer a Occidente un imperio que ya no está. El Sacro Romano Imperio era sacro por su alianza con Roma, con la Roma de Pedro, con la Roma total, con la Roma católica. Y era romano no solamente por esa catolicidad, sino porque quería echar como un lazo, un puente hacia la antigua estructura imperial de Roma, luego oscurecida con el proceso de las invasiones bárbaras, en letargo. Era una renovación porque era una recuperación del imperio. ¿Pero de qué? Ahora, cuando los autores, Otón I, II y III, ponen en marcha el programa de su renovación del imperio, no están pensando en Roma, están pensando en Carlomagno. Es la renovación del imperio carolingio lo que ellos quieren renovar, no el imperio de los Augustos, que era lo que quería renovar Carlomagno.
Por lo tanto, de una manera más directa, se funde en un abrazo que es como el abrazo del oso, que llega un momento en que tiende a ser pesado. Se funde en un abrazo con la Roma papal y se nublan las diferencias entre los dos. Es precisamente lo que vamos a ver en nuestro contexto. Como la política de los otones, del Otón I, sobre todo luego del segundo y del tercero, se llega a un momento en el que imperio e iglesia se desdibujan sus fronteras y pasan a concebirse como dos órganos jurisdiccionales de una única unidad que es la cristiandad. Dos órganos jurisdiccionales del imperio. Pero si son dos órganos jurisdiccionales del imperio, la del emperador y la del papa, y siendo que el imperio es una estructura política, vamos a ver que aquí quien quiere llevar la batuta, quien además de alguna manera asuma un papel directivo mayor, va a ser el emperador, no el papa. Y por tanto el papado va a tener que resistirse a esa prevalencia del imperio frente al papado. Esto es lo que va a marcar muchos de los conflictos en los que vamos a entrar. Por lo tanto, durante todo el siglo XI en el que nosotros nos vamos a ver, tenemos que escuchar, aunque no nos detengamos en cada una de estas figuras, tenemos que escuchar como telón de fondo, como sonido de fondo, como sonido ambiente, el crujir de la batalla, en esas pretensiones entre la dignidad imperial que una vez se ha consagrado incluso por el propio Papa, ha recibido los óleos, el crisma, la unción sobre los hombros, la unción después sobre las manos, esto es un paso posterior, primero los hombros y la cabeza, luego también las manos, se consagra la figura del emperador, se la asimila a, y así lo hizo Otón I, Cristo Rex et Sacerdos, rey y sacerdote, ese es el emperador. Esa cristificación del emperador le destaca sobre el papa. Por lo tanto, el papa se convierte de alguna manera en un instrumento en manos del emperador como cabeza del imperio. ¿Y hasta qué punto es cabeza del imperio? Incluso lo vimos iconográficamente la semana pasada, ¿no? Hasta el punto de estar incluido una mandorla en ese espacio sagrado tan característico. A medio camino entre lo trascendente y lo inmanente. Ningún papa parece una mandorla, pero el emperador sí. Se está produciendo aquí una tendencia que ya tiene un nombre para nosotros. ¿Cuál es la tendencia política, la tendencia de gobierno? ¿Y qué modo de concebir el poder surge de aquí, siguiendo esa dirección? ¿Cómo le llamamos? Esa inclinación del poder a destacarse sobre el poder religioso, utilizándolo para la consecución de sus propios fines, como algo, en ese sentido, incluso subordinado al poder religioso, al poder político, al poder imperial. ¿Eso qué nombre recibe? Hielocracia. ¿La? Hielocracia. Césaropapismo. El césaropapismo es aquella interpretación por la cual el poder político se destaca sobre el religioso y lo utiliza para la ejecución, para la realización de sus fines, y por lo tanto en su jurisdicción entra también la jurisdicción eclesiástica o parte de la jurisdicción, algunos asuntos eclesiásticos. Eso es lo que pretendía erradicar Gelasio, ¿no? Claro, esto es lo que Gelasio le objeta al que vive en Bizancio. El texto primero. Bueno, todo tuyo, no te preocupes. Sí, nada. Esto es lo que Gelasio va a oponerle al emperador de Bizancio, porque en Bizancio efectivamente esa es la tendencia. Pero en Occidente nos resulta rara esa tendencia y por lo tanto no vamos a ver al papado entregado al césaropapismo, no, todo lo contrario. Una y otra vez se va a zafar de la posibilidad de ser sus funciones confiscadas por el poder político. Va a mantener distancia, decir, oye, la van a prestar bien un ratito, pero luego cansa, oprime, no me deja respirar, que corra el aire, que cada uno vaya a donde tenga que ir, pero que no se meta el emperador en casa ajena. Gelasio lo dice. Ahora va a ser necesario que haya otro papa que lo diga, ese Gregorio, ¿vale? Y este es este escenario que tenemos precisamente aquí dibujado, con los otones. Veíamos incluso iconográficamente esto en la figura de Enrique II de Baviera, en una de las estampas, una de las imágenes, ¿no? Como Enrique II de Baviera era coronado por la mano de Cristo directamente, ¿no? Sin pasar por mediación alguna, ojo. No es que Cristo le entregue la corona al Papa y el Papa se la ponga a Enrique II. No, aquí se ha saltado al intermediario. Va directamente de la mano de Cristo, como fuente de todo poder, a la cabeza.
de Enrique II de Baviera. Y eso lo veíamos la semana pasada en una imagen. Aquí tenemos otra imagen, pero representa lo mismo. Es San Enrique II de Baviera, y su mujer, Santa, nombre precioso, Cunegunda, ¿vale? Santa Cunegunda, fundadora de grandes monasterios también en toda Europa. Ambos están siendo coronados por la misma figura hierática de Cristo, sentado en el trono y recibiendo de ellos su poder, tamaño menor, que destaca su naturaleza humana, acompañados por los apóstoles Pedro y Pablo. Toda una simbología, ¿verdad?, que acompaña esa extraordinaria legitimación religiosa, sacerdotal, de poder político en estos siglos que van del 10 al 11. ¿No? Tenemos abajo cómo le rinde el tributo Roma, el reino, digamos, el pueblo celta, el pueblo romano y el pueblo franco. Bueno, esto es lo que va a enmarcar el gran conflicto del momento. La querella de las investiduras. Lo de las investiduras ya sabemos por dónde van. Las investiduras tienen un contexto, responden a un contexto. Es la dotación que el señor hace a su vasallo en el momento en que le jura fidelidad, ¿verdad? Entonces le inviste. Y a veces esa investidura podía tener forma de, bueno, la recepción de un feudo, infeudación, ¿os acordáis? Por la que se le concedían determinadas tierras y los beneficios que surgen de ahí, etc. Pero a veces esas investiduras eran cargos, posiciones. Posición en la corte o posiciones eclesiásticas. Cargos eclesiásticos. Esto es lo que va a estar ahora precisamente en conflicto. O va a ser la fuente de los conflictos, las investiduras. Por lo tanto, algo que se desprende necesariamente de la estructura feudal de la sociedad en la que estamos. La estructura feudal de ese mundo en el que las relaciones humanas tienen un carácter netamente personal y pasan por el compromiso mutuo de fidelidad a cambio de un determinado beneficio, sea este el que sea. Lo que alimenta necesariamente en unos y en otros, y de forma incluso legítima, cierta ambición por el beneficio, como recurso para el ascenso social, para la movilidad social. Claro, cuando la ambición por el beneficio es de carácter civil, en principio no hay ningún problema institucional que pueda surgir de ahí. Pero cuando el beneficio o la ambición por el beneficio afecta a los cargos eclesiásticos, entonces ya sí que podemos tener ahí fuente de ciertos problemas futuros, porque quizá esos cargos eclesiásticos caigan en manos de personas indignas, que movidas solamente por su ambición personal, hacen de eso un trampolín para su ascenso social, pero sin ningún cuidado de tipo espiritual. Y es precisamente esto lo que vamos a ver constantemente que sucede. La mundanización de la Iglesia, a la que se va a enfrentar Gregorio VII, va a nacer de esta proliferación de cargos eclesiásticos que vienen del poder civil, es decir, que son los poderes civiles los que nombran a personas que, sin embargo, están lejos de representar el sentido espiritual, sobrenatural, que en principio es propio al pueblo y a la estructura de la Iglesia. Se hace necesario, por lo tanto, una reforma que limite las ambiciones y, sobre todo, la posibilidad de que los laicos, el poder civil, nombren, más allá de los cargos civiles, es decir, que tomen decisiones sobre nombramientos eclesiásticos. La estructura feudal como fuente de este conflicto, como fuente principal. Junto con ello, otro factor que va a estar detrás, otra de las condiciones que está detrás de la aparición de este problema, que es, bueno, la propia autonomía de la Iglesia. Es decir, hemos visto cómo, no directamente, pero sí de reojo, si echamos ahora la mirada atrás, nos daremos cuenta cómo desde el siglo I, si queremos, da igual, hasta ahora estamos en el siglo X, ha pasado 1000 años. Siglo X, siglo XI, 900, 1000 años, pongámoslo en 1000 años. Y en estos 1000 años, el proceso que ha experimentado la Iglesia Católica ha sido una
constante institucionalización, un proceso de cada vez más potente institucionalización. Al principio lo veíamos en forma de la institucionalización de la creencia, en el sentido de los dogmas, la definición de los dogmas, surgen herejías, discusiones, alguien entiende determinados principios de la fe de un modo y entonces se establecen discusiones para ver si ese es el modo adecuado o no, se zanjan esas discusiones, se institucionaliza la fe. Eso es un proceso de tiempo, son los concilios que vemos en Oriente y en Occidente. Institucionalización de la fe, pero también institucionalización de las estructuras de gobierno de la Iglesia. Al principio veíamos cómo en esos mismos concilios donde se debaten cuestiones teológicas y espirituales, también se definen cánones, normas de funcionamiento. ¿Cómo se elige un obispo? ¿Qué jurisdicción tiene? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Qué debe pasar con el hereje? ¿Se le deja entrar o no? ¿Debe ser expulsado? ¿Qué tiene que hacer? Cánones, normas, derecho. Este derecho va a ser muy importante, porque con el tiempo, y ahora lo vamos a ir viendo, va a dar lugar al derecho canónico. Y el derecho canónico va a ser modelo para el derecho civil. No es casual que los grandes civilistas en el siglo XII y en el siglo XIII en Europa hayan sido formados en las escuelas de derecho canónico. Es decir, es la propia educación en las leyes eclesiásticas la que va a favorecer el desarrollo definitivo del derecho civil en Europa. Ya existía derecho civil, por ejemplo, el derecho romano es de carácter civil, pero es necesario una nueva sistematización. Bueno, pero eso lo veremos con el tiempo. Progresiva institucionalización de la Iglesia, que ya existía al principio, pero va cobrando cada vez una forma social más definida. Y esto va a hacer que la Iglesia también sea un actor más fuerte de alcance internacional, como tal, institución. Pero al mismo tiempo que la Iglesia experimentó un proceso de progresiva institucionalización, estamos viendo, también el Imperio ha experimentado un proceso de nacimiento, evolución, institucionalización. Es decir, que se van a encontrar frente a frente dos poderes fuertemente institucionalizados justo entonces, siglo XI. Antes no. Antes no había imperio. O antes la Iglesia estaba comenzando ese proceso. O antes era dependiente de Bizancio. Ahora ya vamos a tener dos actores perfectamente identificables. La Iglesia y el imperio. Y es en este contexto. Y luego, por otra parte, otra de las condiciones que antes comentaba, esa interpretación de que, en el fondo, Iglesia y poder político son dos manos de un mismo actor, de un mismo sujeto, dos órganos de un mismo cuerpo. Y ese cuerpo es, si vamos a Carlo Magno, el Sacro Romano Imperio, que tenía tendencia cesaropapista también. Y si vamos más allá de Carlo Magno, si vamos a los autores, el Sacro Romano Imperio germánico, porque ya tienen carácter germánico por su origen y por dónde van a gobernar también el imperio. Se desplaza hacia el norte, todavía más hacia Alemania. Sacro Romano Imperio germánico. Dos órganos de un mismo cuerpo, con una tendencia clara al cesaropapismo, ante la que la Iglesia va a responder marcando distancia. Fijaos, vamos a contar, nos adelantamos unos capítulos hacia adelante en la serie, porque uno de los últimos capítulos de esta serie vamos a ver que tanta distancia quiere marcar la Iglesia respecto al cesaropapismo del emperador, que lo que va a hacer es, no como Gelasio distinguir, sino posicionarse por encima del emperador. Es decir, que la respuesta va a llegar a ser, frente al cesaropapismo imperial, la hierocracia pontificia. ¿Vale? Como el movimiento reactivo lógico a la exageración o al abuso de funciones por parte del imperio. ¿Vale? Si tú quieres, pues yo veo las tuyas y pongo 10 más. ¿Vale? A ver cómo ajustamos este empeño. Y en ese sentido también se va a ir conceptualizando esa doble jurisdicción, el imperio por una parte y la Iglesia por otra, como encarnaciones concretas
de lo que en un inicio nosotros ya vimos. Eran figuras conceptuales, eran figuras místicas, en época de San Agustín, por ejemplo, y cada vez más van a tender a interpretarse, y algunos autores lo van a interpretar como cosas reales, como entes reales. La ciudad de Dios es la Iglesia, la ciudad de los hombres es el imperio. Y la lucha eterna entre la ciudad de Dios y la de los hombres de la que nos habla San Agustín es la lucha eterna entre Iglesia y imperio. No solo órganos, sino entes reales de lo que antes eran, en realidad, figuras místicas.